el presidente contra su mujer, que vienen de hace 15 días nada más. 5 días se había tomado Pedro Sánchez para reflexionar. Yo justo estaba allí en España y lo Claro. viví y vi la zozobra que había. Manuela, Jorge Rial, desde Radio 10, aquí en Buenos Aires. Buen día para nosotros, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Un gusto, un gusto. Bueno, aquí obviamente el tema primordial y fundamental es estas declaraciones de Milei allí en España. ¿Lo mismo está sucediendo allí en España? Sí, la verdad es que hemos amanecido hoy con, bueno, con todo parte del gobierno progresista español y con parte de la prensa pidiéndole explicaciones al presidente Milei, que se retracte, pero no solo a Milei, sino también a la derecha y a la ultraderecha española, que está totalmente alineada y que frente a un presidente extranjero que viene a nuestro país sin reunirse con ni una sola persona, con ningún representante del Estado español, no solo eso, sino que viene además a insultar al gobierno de España, a las instituciones españolas y por lo tanto al pueblo español. Y tenemos una derecha que frente a eso, en vez de posicionarse en pedir explicaciones y en defender al pueblo español, se ponen del lado de un tipo que ha venido, más que como presidente de la República Argentina, a hacer de jefe de campaña de Vox y del Partido Popular, de la señora Ayuso en Madrid. Sí. O sea que Vox, lejos de tratar de despegarse de la declaración de Milei, los siguen apoyando, siguen estando alineados detrás de él. Sí, 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 están encantados con que haya venido, ¿no? Bueno, pues un presidente que estamos viendo además las consecuencias que está teniendo, ¿no? Los ajustes tan brutales para el pueblo argentino, que le parece mal todo lo que tiene que ver con el Estado en cuanto a ensanchar y a garantizar derechos para la ciudadanía, el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, pero que no le parece tan mal utilizar los recursos del pueblo argentino mientras a ellos los somete a ese ajuste brutal para viajar y hacer su propia agenda de partido, porque es una falta de respeto lo que ha hecho Milei para el pueblo argentino, en tanto que él es presidente y representa al pueblo argentino. Y en vez de venir a España a traer una agenda de trabajo pro argentina, ¿no? Que repercuta en los argentinos y en las argentinas, se dedica precisamente a alinearse con esa derecha y esa ultraderecha que está encantada, bueno, porque lo que decimos siempre en Madrid, el modelo de Milei es el modelo de la señora Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, con una agenda, bueno, basada sobre todo en menospreciar lo público, porque lo parasitan todas sus políticas, son unos hipócritas, tanto Milei como Ayuso, ¿no? Menosprecian el Estado y lo público, pero bien que lo utilizan para pagarse viajes para ellos, para ir a otros lugares a hablar de la cultura del esfuerzo, ¿no? Del emprendimiento. Y mientras tanto los madrileños sufrimos ese desprecio por lo público y por las instituciones, por lo tanto el desprecio por la democracia, y a los argentinos les está ocurriendo lo mismo. Es sin duda el viaje de Milei y sus declaraciones una falta de respeto al pueblo argentino y al pueblo español. Aquí llega Milei al poder porque al principio hacíamos consumo irónico de un tipo con esas ideas, era como divertido, mucha televisión, mucha tertulia, como lo llaman allí. ¿Ustedes tomaron nota de eso allí, Manuela, digo, para no tomar con ironía o consumo irónico a la ultraderecha? Porque cuando uno se descuida, llegan al poder. Hay que analizarlo con memoria, sobre todo las que tenemos memoria, sabemos lo que ha vivido este país, lo que ha vivido España, con un golpe de Estado, con una dictadura de 40 años que a día de hoy todavía tiene a sus víctimas en fosas comunes, y hay que afrontarlo con memoria y sobre todo también mirando hacia el resto de Europa, porque ahora mismo España, digamos que tras las elecciones del 23 de julio, bueno, afortunadamente la pluralidad a través de los territorios de los españoles progresistas, tenemos un gobierno progresista de coalición al que, bueno, hay que cuidarlo, ¿no? Más Madrid tiene además un ministerio de Sanidad dentro de este gobierno progresista de coalición, hay que cuidarlo y sobre todo seguir ensanchando
derechos para la ciudadanía porque creo que es la mejor ofensiva ante los reaccionarios. Ensanchar los derechos para los trabajadores, como hace Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, ensanchar los derechos para las familias, como propone el ministro Pablo Bustunduy, por ejemplo, para tener una renta universal por crianza, por hijo o hija a cargo, y sobre todo también, bueno, pues blindando el derecho a la salud, como hace Mónica García desde el Ministerio de Sanidad, sabiendo que España ahora mismo es casi en el contexto europeo como una anomalía, porque estamos viendo lo que sucede con Meloni en Italia, lo que sucede con Le Pen, Marine Le Pen en Francia, lo que se nos viene, y bueno, hay que estar fuertes precisamente frente también a esas elecciones que tenemos ahí a la vista del 9 de junio en las elecciones al Parlamento Europeo. Manuela, hay un componente que los coloca, por lo menos acá se ve muy claramente, y te lo quiero preguntar si eso se traduce o también ocurre allí con Vox. El componente místico con el que permanentemente apela nuestro presidente Javier Milei, esta idea de que las fuerzas del cielo, que lo asisten, que da la impresión los coloca en un lugar por encima de las instituciones, de la sociedad civil, de las personas y de las realidades de millones de compatriotas. ¿Esto ocurre también, lo ves como un patrón común en el resto de estos líderes mesiánicos? Sí, totalmente, porque mira, cuando yo hablo de este modelo, que el modelo de Milei es el modelo de Isabel Díaz Ayuso, es precisamente porque se creen que ellos están por encima de las normas. Tienen una falta de respeto absoluto a las instituciones y por lo tanto a la democracia y al pueblo al que se deben en toda su pluralidad y toda su diversidad. Con Ayuso lo vemos en Madrid, como odian la diversidad y la pluralidad, y siempre cuento, ¿no?, que Isabel Díaz Ayuso ha convertido al Parlamento Autonómico madrileño en el primer parlamento que ha legislado en democracia para recortar derechos para las personas LGTBI y trans. Tienen un mundo muy pequeño, muy plano, muy gris, muy unitario, que nos recuerda precisamente, como digo, a las que tenemos memoria, a otros periodos de la historia de España, bueno, muy, muy grises. Y con Milei pasa exactamente lo mismo. Son los dos unos hipócritas en tanto, insisto, les critican el Estado solo cuando es en beneficio de la ciudadanía, del pueblo, para garantizar derechos y ensanchar democracia, pero bien que utilizan esos recursos precisamente para sus intereses particulares y se creen que están por encima de las normas, y por eso tenemos que estar tan encima, por lo menos nosotras como líderes de la oposición en el Parlamento Autonómico, bueno, recordándoles que Madrid es mucho más de lo que ellos nos proponen. En este momento está hablando el vocero presidencial, Manuel Adorni, acaba de decir el gobierno español se tiene que disculpar con Milei, que no va a haber disculpas oficiales hasta que no se disculpe el gobierno español. Digamos que la primera voz oficial que uno escucha, Manuela, en este preciso momento está pasando esto. Sí. Bueno, yo digo, mira, siempre como argentina y como española me avergüenzo doblemente. Como argentina y como madrileña de adopción, me avergüenzo de esas declaraciones. Me está escribiendo mucha gente desde Argentina, me escriben muchos españoles diciendo que es esta locura, ¿no?, que está ocurriendo. Recordemos que hay una cosa que va a trascender. Cuando Milei se ha olvidado por todo el mundo, porque Milei como mucho pasará a la historia como uno de los peores presidentes de Argentina, lo que va a seguir firme y va a seguir ese vínculo entre el pueblo argentino y el pueblo español, que históricamente se ha ayudado mutuamente, porque ambos pueblos conocen precisamente el horror de lo que puede llegar a pasar, ¿no?, cuando hay dictaduras, y bueno, frente a todo eso va a seguir el vínculo cultural, político y casi fraterno de ambos pueblos. Manuela, un gustazo, gracias por la charla, beso grande, abrazo a todos allí en España, gracias. Un beso para todos, Gracias. para todas. Manuela Bergero, portavoz de Más Madrid.